A ver si hubiera voluntarios para no estar llamando, chicos. Claudia, creo que fue la señorita que por ahí comentó algo. Ya, por favor me apoyes entonces, Claudia, ¿ya? Ya, a ver, Renzo. Ok, Miss. Ok. No muestres la partitura, toca la música. Suele afirmarse que los datos hablan por sí mismos o aquellos de los números cantan, y no es verdad. Los datos por sí mismos permanecen mudos, necesitan tu voz para que cuenten su historia en tus presentaciones. Hans Rosling utiliza una sugerente metáfora para ilustrar este punto. Poca gente apreciará la música si solamente se le muestran las notas. La mayoría de nosotros necesitamos escuchar la música para apreciarla en toda su belleza. Sin embargo, así es como habitualmente presentamos estadísticas. Nos limitamos a mostrar la partitura sin tocar la música. Muy bien. Miren esta metáfora que nos permite ilustrar el tema de los gráficos estadísticos, en que claramente se muestra que un gráfico estadístico donde solamente se muestren datos, realmente no, es como si estuvieran ahí algo mudo, en donde lo que se tiene que hacer es la construcción de un buen gráfico, ¿no? Un buen gráfico adecuado, pertinente a la información, con su interpretación correspondiente, para que verdaderamente llegue al público, a las personas interesadas en conocer sobre esa información. Un gráfico mal construido, un gráfico que no es pertinente o no es adecuado, puede la información no decir lo que se quiere decir, o sea, una información que no es real, ¿no? Bien, respecto a eso, ¿me podrían decir qué observan en esta ilustración? O sea, no queremos decir que lo interpreten, ¿ya? Sino concéntrense en la figura. Si hubiera voluntarios, mejor. Si no, Claudia, ¿tú visualizas ahí los alumnos que están aquí presentes? Como para yo decirte un número y tú los mencionas. Ya, ya. Vamos a... ¿Y ahí? Terminaciones en punto. Como por ejemplo, a ver, esto es como si fuera una nariz. Claro, es una nariz, pero con... Se asemeja a una nariz, pero no es exactamente una nariz, ¿no? Pero como una boca abierta aquí. Yo veo una persona abriendo la boca, profesora. Ya, pero no necesariamente una persona normal, ¿no? Sí. Ahí donde está señalando podría ser lo que tenemos los hombres, la manzana. Esto. Esa parte, claro. Ya. Pero toda esta parte, parte sobresaliente, como diríamos, es la frente, ¿no? Pero algo irregular, ¿no? Sí. Podríamos decir que una persona que se asemeja ya a algo fuera del planeta Tierra, ¿o no?
Miren el título, sobre qué se trata, ¿no? Dice el porcentaje de películas del género de ciencia ficción. Durante 1910 hasta 1990 o 2000, creo. 100 años, ¿no? Las películas del género de ciencia ficción en porcentaje, ¿no? En cuanto a los últimos 100 años. Que va de menos, tuvo su apogeo en los 60, ligeramente decreció en el 70 para luego tener un comportamiento cíclico. De repente de 2010 al 2020 ha tenido una subida. Lo que se quiere decir aquí, como dice acá, dice visualización de datos, su capacidad de síntesis que permite que emerjan tendencias que de otro modo son imposibles de observar. Acá no se fija el perfil, digamos, observamos las tendencias. Una tendencia creciente durante 30 años, del 20 al 50, decreciente en los siguientes 20 años, creciente, y ahí va bajando. Parece que, como les digo, tiene un comportamiento cíclico. Sube y baja, sube y baja. Pero tranquilamente se pudo haber puesto una línea sin necesidad de oscurecer, de pintar acá de negro, ¿no? Pero como se habla digamos, de un aspecto de ciencia ficción, lo que se trata es de darle algo que se asemeje a este término, ¿no? Para que pueda ser un gráfico interpretativo. En esta siguiente figura, ¿qué observan? Rama de un árbol, ¿ya? Ya. En animales también, ¿no? Como dijo su primer compañero. Bueno, aquí está en otro idioma. ¿De qué se trata? El tema aquí es la campaña rusa del ejército de Napoleón. Esto. Sí, son las tropas que partieron hacia Moscú. Y en negro, las tropas que regresan. También está la temperatura del suelo. El grosor de estas bandas, beige y negra, está proporcional al número de soldados. Moscú, y los que salen va siendo la línea más delgada. Aquí están las diferentes batallas, ¿no? Entonces, la intención también es hacer un gráfico que permita visualizar el tema de fondo, pero mediante una ilustración que nos permita realmente hacerlo. No se trata de un gráfico cualquiera, sino si hay un tema aquí relevante, entonces utilizar un gráfico que esté acorde a ello. Bueno, eso ha sido como algo introductorio. Ya aquí para explicar con mayor precisión los gráficos, estamos considerando algunos aspectos más que se vio en la clase pasada. Un gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano.
de las frecuencias, ya sea de una variable cualitativa o cuantitativa, discreta o continua. En este caso tenemos la producción agrícola en el 2007 de cereales expresado en miles de toneladas. Hay una fuente, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Todos los gráficos deben tener una fuente, el origen de la procedencia de la información. Entonces, la variable es de tipo cualitativo. Y ya hemos dicho que cuando la variable es cualitativa, vamos a utilizar un gráfico de barras como este, o un gráfico circular. En este caso, barras verticales, la variable va en el eje horizontal. Y en el eje vertical va las frecuencias. Estas frecuencias pueden ser absolutas o porcentuales. En este caso se está utilizando absolutas. La escala de 2 en 2. Es escala de acuerdo a cómo tenemos los datos. Bien. Entonces aquí resulta ser un gráfico muy sencillo. Ya en Excel lo vimos cómo se genera el gráfico. Y podríamos ponerle ya las cantidades con mayor precisión aquí, en la parte superior. Con los nombres de los datos de las variables, los valores, o una leyenda. ¿No? Ya en la clase pasada estuvimos viendo esta construcción. Pero también existen gráficos horizontales. Ambas son barras simples. Aquí podemos hacer una comparación. En este caso, los valores de la variable ya vienen en la columna, en el eje Y, en el eje de la ordenada. Y en el eje de la abscisa o en el eje X, ya no va la variable, sino iría las frecuencias. Acá está. Entonces aquí hay que destacar también lo siguiente, que la recomendación es ordenarlas de manera alfabética. Como este caso, como el de barras verticales. Alemania, España, hasta Rumanía. De esa manera me permite visualizar de una manera más inmediata y puedo observar, en este caso, el país con mayor producción y va disminuyendo de manera ordenada hasta el país con menos producción. Si invertimos los ejes, vamos a obtener un gráfico de barras horizontales. Pero también aquí, por ejemplo, no necesariamente hay una ordenación aquí, sino que Países Bajos se ha puesto respetando el orden alfabético. En cambio, acá fue por delante. En ese sentido, antes de ir a esto, había una Excel, también nos da la predominancia. Aquí, por ejemplo, hay un orden, ¿verdad? No está ordenada alfabéticamente. El orden está en la frecuencia. 11.000, 6.000, 4.000, 261. Entonces, el gráfico aquí nos presenta de una manera no alfabética. Y si lo hubiéramos ordenado, avena primero, cebada, centeno, nos saldría un gráfico como este. Es recomendable así, alfabéticamente. Bueno, sirve para comparar magnitudes de varias categorías.
Por ejemplo, aquí, entre países de Europa, la comparación, cómo es la producción de cereales en un año, expresada en millones de toneladas métricas. Pero también sirve para ver la evolución en el tiempo. En este caso tenemos un periodo del 2000 al 2008, cómo se ha comportado la producción de cereales. Sin embargo, hay un gráfico que es exclusivo para la evolución en el tiempo, que es el gráfico de series de tiempo o gráfico de líneas. Si unimos los puntos medios, como si fuera el polígono de frecuencias, pero en el tiempo. Bien, estos son los gráficos de barras simples, como estos. Pero, ¿qué pasa si le agregamos una segunda variable o una variable secundaria? Ya tendríamos que trabajar con los gráficos agrupados o múltiples, o los gráficos apilados o compuestos. Aquí tenemos un gráfico de barras simples, que me habla de el alumnado que terminó bachillerato según su opción académica. Hay 4 opciones académicas: tecnología, humanidades, ciencias de la naturaleza y artes. Entonces, se trabaja con barras simples. Pero cuando considero una variable secundaria, como por ejemplo el tipo de centro, si es público o es privado, ya entonces corresponde trabajar con barras de esta manera, compuestas o múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que cada barra, por ejemplo aquí, en ciencias, esto lo desagrega en 2 según el tipo de centro. ¿No? La suma de ellos 2 nos va a dar 80. 50 distribuidos en centros públicos y los restantes 30 en centros privados. Y así con las otras categorías. En este caso, algo similar, sino que la barra la descompone, la desagrega también en 50 y los restantes 30 a la altura de 80 corresponde al sector ya privado. Entonces ya son las barras múltiples o compuestas, que resultan muy interesantes, dado de que se puede ya expresar 2 variables de manera simultánea en un solo gráfico. No es que yo haga un gráfico para el tipo de centro y otro para la opción académica, no. Las 2 se unen. Y por lo general se utiliza pues diferentes colores, ¿no? Hay un gráfico que se parece mucho al de barras, pero también ya dijimos en la clase pasada que se trata del histograma de frecuencias, que son rectángulos sucesivos, o sea, pegados, uno tras otro. No hay espacios entre un intervalo y el otro. Se llama histograma y que puede ser representándose frecuencias simples o también porcentuales, absolutas o porcentuales, que exclusivamente son para variables cuantitativas continuas, o sea, cuando está expresado en intervalos. Por ejemplo, acá tengo una información respecto a la edad en datos simples. No hay ningún tipo de agrupación. Solamente están tabulados, desde 18 años hasta 42. Esto es en 100 pacientes. Entonces aquí corresponde trabajar por intervalos. Se ha hecho de 18 a 20, de 20 a 26 y así.
y entonces se agrupan. Por ejemplo, entre 18 y 20 habrían 8 pacientes. Aquí a la altura de 8, levantar el primer rectángulo. De manera sucesiva, pegadita, no hay separación, viene el otro intervalo. Y así continuamos. Si unimos los puntos medios de cada intervalo, de cada rectángulo, obtenemos esta línea azul que se llama polígono de frecuencias. Tiene un inicio y tiene un término. La diferencia con histograma es que aquí ya la interpretación se hace en función del punto medio. Entre 26 y 28, este puntito será 27. ¿No? Entonces aquí tendríamos que decir, ¿dónde me salió? Aquí ya. Por ejemplo, aquí, si quiero interpretar el histograma, tendría que decir, hay 8 alumnos cuyas edades están entre 18 años y 20. Si quiero interpretar el histograma. Si fuera el polígono, tendría que decir, hay 8 alumnos cuya edad promedio es de 19 años. Por aquí, 10 alumnos cuya edad promedio es de, bueno, aquí tendría que ser 22, ¿no? Y así. Aquí, por ejemplo, 27, perdón, hay, ¿cuánto será aquí? 10, a esta altura, más o menos, entre 26 y 28, 12, 21, ¿no? Aquí, hay 21 alumnos, a ver, perdón. Tendríamos entre 26 y 28. 12, 21. Acá. Pero no coincide con el total. A ver, este puntito corresponde a este de acá. Edad promedio de 27, ¿verdad? Aquí. Y esto está a la altura de más o menos 15. Acá, ¿no es cierto? 9 más 6, 15. Pero entre 26 y 28, 9 más 6, 15, más 6, 21. Solo está considerando 15. A ver aquí, 35. 35. Entre 34 y 36. Entre 34 y 36 hay ¿cuántos? 5, 6, ¿no? 6. Sí, está más o menos, ¿no? 6. Entonces yo diría, por ejemplo, hay 6 alumnos, perdón, 6 pacientes cuyas edades están, perdón, 6 alumnos cuyas edades están, cuya edad promedio es de 35 años. Es decir, que el polígono se expresa en función de los promedios de la variable y el histograma en función de los intervalos. Esa es la diferencia. Y respecto a los gráficos del histograma, hay algo muy especial con ellos, ¿no? En los gráficos bidireccionales, donde hay 2 series de datos, donde estas barras de frecuencias crecen en sentidos opuestos. Lo más común es la pirámide de población.
Si ustedes conocen las pirámides de la población, de Perú, de Chile, de España, la pirámide, les voy a explicar. La pirámide poblacional sirve para visualizar, observar a través de un gráfico el comportamiento del el crecimiento poblacional durante, según su edad y según el género. ¿Ya? Entonces aquí yo le estoy agregando una variable tabaco, consumo de tabaco, según el sexo y grupos de edad. Entonces aquí lo que está con naranja son los varones y lo que está con guinda son mujeres. Y por acá tenemos los grupos de edades, de 16 años a 75 y más. Por otro lado tenemos el consumo de tabaco, de 0 a 50, de 0 a 40 para las mujeres. Entonces, ¿qué se puede observar? A ver, una primera interpretación. El número 2. Adriana Cristina. Sí, profesora, presente. Bueno, Ya. lo que yo veo es que, por ejemplo, no es mucha la diferencia, pero de 25 a 34 años, los varones son los que tienden a consumir tabaco en mayor cantidad. O sea, hay mayor cantidad de varones que consumen tabaco. A ver si repites. Ya. Lo que yo puedo interpretar, por ejemplo, tomando solo una barra, o sea, hablando de entre 25 a 34, se puede decir que no es muy grande la diferencia, pero los varones son los que consumen más Ya. tabaco en esa edad. Ya. En todo caso, el grupo de edades con mayor consumo de tabaco está aquí, ¿no? De todos los grupos de edades, Sí. es entre 25 y 34 el mayor consumo. En ambos géneros similar, pero recuerden que esto está en porcentaje, ¿no? El 40% corresponde a los varones y el 30% a las mujeres. Ya, ¿qué otra interpretación se puede obtener? A ver, el número 20. Víctor Diego. Sí, profesora. Lo que también se puede interpretar es que de la edad de 75 años o más, los varones son los que fuman más. Ya. En todos los grupos de edades, en todos, excepto de 35 a 44, el mayor consumo está en los varones. Ya. Ya, a ver, sí, dime. Lo que yo interpreté fue que al inicio las mujeres son las que más consumen, pero como se ve en el gráfico, los varones son a los que les cuesta más dejar el vicio del tabaco. Ya, Como podemos ver, las mujeres de un intervalo a otro, la barra baja demasiado, mientras que los hombres es más progresivo. ya, sí, correcto. Si bien es cierto, a partir de los 55 años, el consumo de tabaco va creciendo, va decreciendo, va disminuyendo considerablemente en ambos grupos, pero es en las mujeres la disminución más significativa, bastante, ¿no? Del 28%, se podría decir, a un 12%, 11%. Y sigue este mismo comportamiento, la misma tendencia en los grupos superiores de edad.
En los varones también tiene un comportamiento descendiente a medida que va pasando la edad, pero no tan abruptamente como en el caso de las mujeres. La pregunta es, esta pirámide poblacional del consumo de tabaco, según sexo y grupo de edad, ¿podría ser el mismo que, usted podría decir que eso es en el Perú? Bueno, ya en la fuente nos dice que no, es el Instituto Nacional de España, un país europeo, ¿no? Claro. En el Perú, ¿dónde creen ustedes que marcadamente sería la diferencia? ¿Estas serían las barras más altas o más bajas? Ya. Claro, a pesar que hace muchos años el consumo de tabaco en mujeres era casi inexistente, pero hoy en día ya la demanda ha sido alta en mujeres. Siempre con una diferencia significativa que los varones, pero por supuesto, respecto a otros años anteriores, el consumo es mayor. Bueno, y hay países que efectivamente el consumo ya es en demasía. Por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay. Se supone, se tiene la creencia de por ser países, digamos, donde la temperatura es más baja que en nuestro país, en tiempos de invierno, que esto ayuda como que a abrigarse en las personas, ¿no? Pero en todo caso es un mal hábito que afortunadamente aquí todavía no lo tenemos, ¿no? Tan marcadamente. Si ustedes van a Santiago de Chile, por ejemplo, uno baja del avión y lo primero que hueles es tabaco. Lo primero. O en Buenos Aires, caminando por las calles del centro, en las pistas, muy sucias, pero todos son con, ¿cómo le llaman esto? Los restos del cigarro. Polillas. Pura polilla, pura polilla. ¿No? Entonces, a punto que yo me sorprendí mucho, yo viví una época en Chile, hace ya bastantes años, en donde las personas que hacían sus compras en el supermercado, salían con paquetes de cigarrillos, pero, ¿qué les digo? Así como el paquete de papel higiénico, que viene de 24, de 12, igual, unos paquetones con muchas cajetillas de cigarros. Y era para consumo personal, no era que para un comercio, ¿no? Una bodega. Acá, en esa época, los cigarros se vendían, había unos niños, chicos jóvenes que vendían en las puertas de los cines, sobre todo. Tenían su cajita como ambulantes que vendían cigarrillos, chicles, caramelos, y lo vendían por unidad. ¿No? Entonces, estas pirámides nos permiten hacer comparaciones entre sexos, entre grupos de edades, acerca de una variable. Y esta exclusivamente es la pirámide de la población ya. Aquí ya no se trata de comparar con una variable, sino que es las edades desde 0 años hasta 85 a más, según sexo, varones y mujeres. Y aquí tenemos las cantidades, me parece que debe estar en miles,
3 millones debe estar, ¿no? Porcentajes. Esta es la pirámide poblacional donde nos va a mostrar cómo está la estructura demográfica por sexo y edad. Por supuesto que en un tiempo determinado. Puede ser en el año 2000, 2020, 1995, ¿no? Y esto lo elabora el INEI en base a la información que recoge de los censos. ¿Y qué se aprecia aquí? ¿Dónde está el grueso de la población? En los grupos de edades de 25 hasta 50 años, ¿no? Todo este sector. Aquí está la mayor parte de la población, entre 25 y 50 años. ¿Qué pasa con la población más joven, de 0 a 24 años? Miren el grueso de la población. 3%, 2%, por acá similar. Hasta 19 años llegará al 2,5%. Esta pirámide, bueno, ¿y qué más observamos por acá arriba? Miren, a partir de 60 años sigue una población masiva. Y la otra diferencia es que en las mujeres se observa mayor población en los grupos de mayor edad. Por aquí 1.5, más o menos, de aquí 0.5. Gran diferencia, ¿verdad? Porcentual. El Perú podría tener una forma así, su pirámide. ¿Qué dicen? Solo Claudio opina, a ver el resto. Yo creo que no, mi profesora, porque de repente en países como Latinoamérica hay mayor cantidad de personas que tienen varios hijos, ¿no? A diferencia de Europa. Entonces puede haber una mayor población de niños. Ya. Sí, justamente. Esta pirámide que les he mostrado se trata de países viejos, se le llama. Y en el caso del Perú, se llaman países jóvenes. Lo que dice su compañero es muy cierto. No que sea comparativo. Por aquí, bueno. Por acá hay una proyección, ¿no? Por ejemplo, 1970, una pirámide bien marcada, de base ancha. 20 años después, en el 70, siendo también una pirámide marcadamente ancha de base, pero ya en estos grupos del centro ya se va ampliando. 10 años después, en el 80, ya no, miren, ya no está como aquí en la punta, ¿no? Sino se van ampliando los grupos de mayor edad. Miren los 2010, con respecto al 50. La base ya ancha no está exclusivamente en los grupos menores, sino ya en los jóvenes. Y por aquí ya va adquiriendo una forma media rara, ¿no?
la proyección 2030, 2050. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué creen ustedes? Ha ido cambiando en el tiempo esta figura. ¿A qué se debe? He investigado, bueno, he investigado ligeramente, he leído acerca de esto hace poco, y es que se dice que en países con una economía más estable es donde menos se ve el deseo de los jóvenes de tener hijos, y donde se ve la tendencia de que ya no se desea tener hijos. Se puede decir que el desarrollo económico va ligado con el ya no desear tener hijos. Y como el mundo está en constante desarrollo, por más que actualmente podamos decir ya Perú, país tercermundista, o Latinoamérica llena de países tercermundistas, a futuro la economía también se va a ir desarrollando y llegaremos a un punto en el que pues, podría ser que en 20 años estemos al nivel de España, por ejemplo, de Estados Unidos, o por encima, quién sabe, según qué tal nos desarrollemos, y nos hallemos con ese punto en el que ya nadie desee tener hijos y veamos más ancianos. Así es, ¿no? Empiezan a una edad tardía de formar una familia. Tienen otros intereses como el trabajo, como tener ya una posición estable para poder tener una familia. Y cuando ya concretizan, a lo más piensan en tener un hijo o dos, más no como en tiempos anteriores que se tenían 4, 5, 6 hijos. Y por otro lado también está el tema de la migración. Hay muchas personas que migran a países europeos, sobre todo, en donde por ofertas de trabajo, sobre todo, y esto se va reduciendo la población juvenil acá en el Perú, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en países europeos la falta de juventud ya es preocupante. Hay gente muy mayor, la gente que se va de países subdesarrollados a estos países europeos, España, por ejemplo, gran mayoría se va a trabajar para acompañar ancianos, ¿no? Entonces hay varias cosas aquí en donde estas pirámides se van caracterizando de diferente forma. Esto es en el Perú, ¿no? Si ponemos un país, por ejemplo, Chile, que también es muy desarrollado, pero un poco más desarrollado que el Perú económicamente. Y educación también podríamos decir. Va a tener cierta similitud. Miren el 2014. Miren cómo están actualmente más o menos. Y la población joven, su grosor ya es cada vez más estrecho. ¿Qué tal diferencia, no? En el 50. Aquí está más o menos, ¿ve? Del 60 al 2017. Ya aparece ya nuestro gráfico de las películas del género que vimos anteriormente, ciencia ficción. Miren cómo va modificándose la pirámide. Y si ponemos en España, pues es más marcado, ¿no?
Son poblaciones viejas. 2017, miren, la cantidad de población adulta. Tanto en varones como mujeres. Y miren, poblaciones reducidas en niños, en jóvenes. No tenemos aquí. Miren, 2019 ya aparece un árbol de Navidad, ¿no? Miren, esta sí que es una gran diferencia. Entonces, pues, regresando ya al tema que nos convoca aquí, estamos ilustrando un poco la utilidad que tienen estos gráficos direccionales, perdón, de los histogramas. Pasamos ya a otro tipo de gráfico, que es el circular, recordando que también sirve para representar variables cualitativas, como en el caso de aquí, alojamientos turísticos, diferentes categorías, de 5 a 1 estrella. Y la frecuencia está dado por el número de viajeros. Este número de viajeros también puede ser representado por porcentajes, como está aquí. Hemos dicho que en la representación gráfica se trata de distribuir los 360 grados equivalentes al 100% según la categoría de la variable. Se puede poner en una leyenda o de esta manera. Entonces aquí, este gráfico también se llama sectorial, de pie, de manzana, y de torta, de pastel. Por lo tanto, entonces, básicamente son para variables cualitativas y se pueden representar solamente cantidades porcentuales. A diferencia del gráfico de barras, que además de porcentuales puede ser gráficos absolutas. Serán útiles cuando se presentan pocas categorías, pocos valores de la variable cualitativa. ¿Qué pasa si tuviera, miren con esto, cantidad de categorías? Son países europeos. Miren este círculo. Ya cantidad de colores, ¿no? Una leyenda ya demasiado variada. Entonces no aporta, no enriquece la información. Entonces, cuando se tiene ya una serie muy grande ya de valores de la variable, no es recomendable el gráfico sectorial, sino el gráfico de barras. Se puede utilizar pues de diferentes, ya el Excel se encarga de darnos diferentes diseños. Como habíamos dicho en la clase pasada, porcentajes, y si se quiere poner entre paréntesis la cantidad absoluta, para tener una mayor precisión. Y por otro lado, como habíamos indicado también, a pesar que la recomendación es alfabética, pero cuando se trata de gráficos, digamos, la preferencia se la da por cantidades donde representan las frecuencias, de mayor a menor. De esa manera se visualiza más rápido qué pasa con la información, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve Lima, Cusco, Piura, La Libertad, que son los departamentos con mayor personal en las municipalidades. Bien, el otro gráfico que vamos a revisar es el gráfico de líneas, que ya también habíamos dicho que se utiliza cuando uno quiere ver la evolución en el tiempo de una variable. En este caso, como es el IPC, el índice de precios al consumidor,
desde julio, septiembre, no, perdón, desde el 9 de julio, donde estos años, ¿no? Julio 2009 a julio 2010. Prácticamente un año. ¿Cómo tiene aquí el comportamiento mensual? ¿Cómo se desarrolló el comportamiento mensual en el IPC? Y son gráficos muy interesantes porque nos dan mucha precisión y sobre todo, además de ser un diagnóstico, nos sirve para hacer proyecciones para los siguientes años. En este caso se aprecia pues también un comportamiento ligeramente ascendente durante este año, pero con un comportamiento cíclico. Sube, baja, sube, baja. Pero también se puede utilizar, como en este gráfico, que si tengo dos líneas, en este caso la rosada y el azul, se puede hacer para efectos de comparación. Aquí tenemos la variación en el peso promedio de una muestra de recién nacido según el control ginecológico del embarazo. Y la otra variable es el hábito de fumar de la madre. Entonces aquí tenemos la segunda variable, la variable secundaria, el hábito de fumar. La rosada si fuma, la azul si no fuma. En el eje vertical tenemos la variable principal, que es el peso del recién nacido. Desde 3 kilos y gramos hasta 3 kilos y medio. Y aquí ya tenemos un poco la clasificación según el control del embarazo, y cómo se podría considerar desde un peso bajo hasta alto. ¿Qué observamos en esta comparación? A ver, número 14. Claudia, si me ayudas. Marta Sofía. Sí, profesora, presente. Sí, a ver, dinos. Se puede observar se ven dos líneas. Una es cuando las madres han fumado durante el embarazo. ¿Ya? Esa es la línea azul y la línea morada es... No, la línea azul es la que no han fumado durante su embarazo y la línea morada es la que sí. Y se puede notar que los bebés nacen con bajo peso, algunos. Ya, pero en comparación del hábito de fumar, pues, ¿no? Ajá. Esa es la idea. Sí. La línea morada, rosada, ¿qué es? Se trata de niños cuya madre han tenido el hábito de fumar en el embarazo y registran los pesos más bajos con respecto a los pesos de los recién nacidos cuyas mamás no fumaban en el embarazo. ¿No? Llegan niños hasta 3 kilos y medio su peso. Y aquí el peso más alto en las mamás que sí fuman, 3 kilos 200, ¿no? Más o menos. Pero también hay mamás cuyos hijos 3 kilos 250 gramos. En todo caso, en ambos grupos, el peso del niño sí es sí está adecuado, ¿no? Sí es bueno. No hay nadie por debajo de los 300. Pero sí registran pesos más bajos de aquellas mamás que no fuman. Entonces aquí también sirve para este efecto de comparación, este gráfico de líneas. En este subgráfico tenemos también una comparación de cómo ha evolucionado el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo
según el sexo, varón-mujer, en Lima metropolitana. Durante el periodo 2007 hasta el 2017. 10 años. Y aquí por meses, inclusive se detalla por meses. ¿Y qué observamos? A ver, el número 20. Alexander. Romy Alexander. Romy, buenas tardes. A ver qué observas. La línea rosada corresponde a las mujeres, a cómo ha evolucionado su ingreso promedio durante estos 10 años, y la línea azul es respecto a los varones. ¿Dónde está? Ya, Renato, ¿quién es Renato? ¿Levanta la mano? Ya. Recuerden que todos al final de la unidad deben tener al menos una intervención. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como podemos ver en la gráfica, vemos que el ingreso promedio de las mujeres, pues incluso de casi la mayoría, porque de hombres tanto como mujeres ha ido en una alza, ¿no? Pues no se le ven las fechas, pero bueno, de 2007 a 2017, claro, había una alza en el caso de mujeres de un 684 hasta un 1329, y en el caso de los hombres de 1012 a 1877. En ambos pues podemos ver una alza a través del tiempo. Ya, sí, es correcto. En ambos géneros, el ingreso promedio mensual ha evolucionado de manera ascendente. Bueno, la línea verde ya es el total. Ya, ese es un primer punto. El segundo punto, ¿cuál sería? ¿Ya, Renzo? Profesora, a ver, bueno, podría ser que también puedo ver que a pesar de que es correcto, ambos ingresos promedios mensuales subieron, el de las mujeres no superó al de los hombres. Esa podría ser otra observación también. No te entendí la parte última, que de las mujeres, ¿qué? Ok. El ingreso mensual de las mujeres no logró superar al de los hombres. Ya. Esa podría ser otra. Ya. A lo largo de los 10 años, siempre han sido los varones con mayor ingreso promedio mensual. ¿No? 1012 respecto a 684. 1877 respecto a 1329. Una diferencia de 500 soles más o menos. Eso quiere decir pues, que en esos 10 años no ha habido cambio alguno, ¿no? Se ha mantenido la misma figura. Quiere decir pues que no ha habido igualdad en los sueldos por sexo. Siempre se ha mantenido así. No hay equidad en los sueldos, ¿no? Y eso es lamentable. Aquí está la variación porcentual más alta que en los varones. Y esto es aquí en el Perú, ¿no? Lamentablemente, un país machista. Si tuviéramos el caso, por ejemplo, de Panamá, tuve la oportunidad de estar ahí, y a mí me llamaba la atención de las mujeres bien vestidas en los moles, iban adelante, cuando estaban con toda su familia, iban adelante con sus carteras, bien arregladas,
uñas. Y detrás de ella venía el esposo cargando el maletín de pañal, con el bebé cargado o con los niños en sus manos, ¿no? Tomándole de la mano a sus hijos. Y así, casi siempre veía eso, esas cosas. Y un taxista le pregunté, ¿no? Que curiosamente había observado eso. Y me dijo, sí, acá las mujeres ganan más que los varones. Son empresarias. Y los varones más se dedican, pues, al trabajo de las embarcaciones, de ¿cómo se llama? Este lugar famoso de Panamá. Fue. Ay. Entonces esa diferencia, ¿no? Y siempre ha sido así, me decía. Pero bueno, este gráfico de líneas permiten hacer comparaciones también entre dos variables. Ingreso versus eso. En el tiempo, siempre en el tiempo. Ya sea anual, mensual, semanal, minutos, horas. Se utiliza mucho también en los procesos de control de calidad. Hay un gráfico llamado de dispersión que permite ver la relación entre dos variables. No estamos hablando del tiempo. Dos variables cuantitativas. ¿Cómo están relacionadas? ¿Qué pasa si una variable crece? ¿Qué pasa cuando otra variable crece o decrece? En este caso tenemos, por supuesto, en un periodo de tiempo. Tenemos la variable X, que se llamaría la variable independiente, fertilizantes nitrogenados en miles de toneladas métricas. Y como variable dependiente, la producción agrícola. Es decir, cómo está relacionada la producción agrícola con la cantidad de fertilizantes nitrogenados. ¿Y qué nos dice este gráfico? Que a mayor cantidad de fertilizantes, mayor será la producción agrícola. Tiene un crecimiento ascendente, positivo, casi perfecto. Casi forma una línea, no hay mucha dispersión. Eso es mediante un gráfico de dispersión. Nos ayuda tremendamente a hacer un diagnóstico qué pasa con la ocurrencia de estas dos variables. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en la segunda unidad, me parece. Pero más o menos adelantándonos un poco respecto al tema de gráficos, que quizás ustedes puedan realizarlo en la tarea que se les ha dado. ¿Cuál sería la segunda variable? Ya. Hay dos variables, ¿no? Pero cualitativas, entonces. Claro, barras con barras y pueden ser compuestas o múltiples. Y o también, bueno, en ese caso solamente barras múltiples o compuestas, no circular. Pero el circular lo pueden hacer si totalizan, por ejemplo, por variables nada más. 50 totales. Totales de tipo de casa o de vivienda y totales de tipo de gas, creo, ¿no? O sea, ahí sí pueden hacer circular. Pero cuando se tienen dos variables conjuntas, solamente nos queda barras. Por ejemplo, aquí vamos a poner
según sus horas de estudio. Quiero ver cómo están relacionadas. Entonces, a manera de diagnóstico, voy a sombrear y voy a insertar gráficos acá. Gráfico de dispersión. Elijo el primero y me va a salir esto. Entonces yo puedo observar aquí que están relacionadas de manera positiva o ascendente. A mayor nota, mayor rendimiento académico. A mayor hora de estudio, mayor rendimiento académico. Y hay una relación casi perfecta. Que del 100% de factores que podrían influenciar en la nota, hay un porcentaje bastante considerable que está afectándose por las horas de estudio. Y eso ya se ve cuando queremos agregar la línea de tendencia o también aquí en cualquier puntito, etiqueta de datos. Bueno, no necesariamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Vamos a sacarle esto ya. Agregar línea de tendencia. Acá. Entonces aquí sale por defecto lineal. Ay, se me fue. Lineal. Pero más abajo yo puedo poner la ecuación de regresión y el valor R. R cuadrado. Entonces, como ustedes se fijan acá, este R cuadrado, que se llama coeficiente de determinación, 0,92%, del 92% del comportamiento de la nota se ve reflejado o se ve influenciado por las horas que estudia el alumno. 92% del 100. Sin necesidad de haber hallado esto, ¿cómo sabríamos que lo que dije, ¿no? Que está bien relacionado por la diferencia o por la variación de los puntos hacia la línea. Es casi perfecto. Mientras más juntos estén, se acerca más al 100%. Entonces, ese es el gráfico de dispersión, que permite hacer entonces ese diagnóstico entre dos variables de tipo cualitativo. Y hay un gráfico que, bueno, originalmente es de barras, pero cuando ya se da el símbolo o una figura referente al tema de investigación, se llamará pictograma. Por ejemplo, aquí habla del porcentaje de viviendas, que está de 10 al 80%, cuyos residentes depositan residuos en su punto especificado de recogida, en el 2008. Entonces aquí tenemos vidrio, papel, cartón, pilas, envases plásticos, medicamentos, aceites de cocina. Entonces, miren, no han puesto barras, que tranquilamente puede ser barras, sino los depósitos de basura. Algo que refiera al tema, ¿no? Esos son los pictogramas. Por otro lado, los cartogramas, ya cuando está la representación de datos estadísticos, de manera regional, por regiones o zonas. Por ejemplo, aquí está de color azul y rojo
naranja, hay un melón, uno más oscuro, no se visualizan bien los colores, 4 colores, ¿no? Sobre la importancia de la industria en cada país de la Unión Europea, en el 2007. Y aquí tenemos, entonces, un cartograma referente a este tema. Otro ejemplo refiere a la tasa de paro en España, ¿no? Están diferentes tonalidades de verde, de más claro al más oscuro, según sea porcentaje menores a mayores sobre las diferentes tasas de paro. Entonces, es en esta región donde la tasa es más grande, ¿no? Ustedes han visto aquí últimamente este tipo de cartogramas en otras variables. Chicos, ¿están ahí? Les preguntaba si en la televisión o en diferentes medios de comunicación han visto el mapa del Perú pintadito por zonas con diferentes colores. Ya, sí. ¿En qué otro caso? Cuando ¿Alguien son más? las elecciones también, profesora. Ajá. Ya, ¿en qué otro tema? En los censos, de repente, más densidad poblacional También. por Y región. último, y a ver, y en los últimos días, en los últimos 2 años. Por el COVID, profesora. COVID. Ajá. Eso justamente se utiliza para representar ese tipo de información en estos gráficos llamados cartograma. Sin embargo, hay hábitos y errores que son comunes cuando se da un informe estadístico. Ahí tenemos un gráfico de barras simples, verticales, referente al tamaño del calzado del 34 al 41, y aquí es el número de personas, de 0 a 140 personas. Entonces, cuando uno interpreta, dice, hay 15 personas que calzan 34. Por acá, 15 personas que calzan 24. 30 aproximadamente que calzan 35. Unas 100 que calzan 36. Unas 130 que calzan 37. Y así. Son 8 barras. Ta, 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 ta. ¿Eso sería correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿O cómo debiera ser la interpretación? A ver qué dice el número 26. César Antonio. Sí mismo. Ya. ¿Sería lo correcto lo que estamos leyendo? ¿O cómo sería la interpretación? Me parece que no, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo sería? Sí, ¿Es correcto? Recuerden que la representación gráfica nos permite visualizar de manera inmediata y atractiva a la vista de las personas en que vamos a proporcionar la información. claro. Y rápida también, ¿no?
Entonces, a ver, ¿alguien podría decirme cómo sería lo correcto? No debería empezar por el mayor, profesora. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería el de 37 primero, el de tamaño calzado. O sea, Pero, de acuerdo a la cantidad, no iría bajando. ya, pero a ver, dilo. Ya sería 37, 38, 36, No, pero así 37. vas a decir. Nadie te No, claro, entendería. Nadie te claro, entendería. sería de... Si tú has encuestado a consumidores de calzado y has convocado a la asociación de calzado, de empleados del calzado, trabajadores del calzado, y quieres presentar esta información, porque a ellos les va a interesar, ¿qué dirías? De una manera rápida, porque tienes un montón de gráficos. A ver, voluntarios. Ya, sería mejor en porcentual, sí, pero aquí ya lo tenemos como frecuencia absoluta. Su compañero decía algo correcto, que empezaría a decir el mayor. La mayor frecuencia se ha presentado Tal vez, profesora, como señalando en primer lugar que la mayor cantidad de personas calzan 37 de todas las encuestadas, que son 130. Empezando por ahí. Ya. Claro, la mayoría de encuestados, 130, calzan 37. En un segundo orden, 120 personas calzan 38. O podemos empezar diciendo, la mayoría de personas encuestadas, sus tallas de calzado varían entre 36 y 38. Esa es la primera idea inmediata, de los cuales es la talla 37 con mayor cantidad. Solo una minoría tienen una talla de calzado de 34 a 35 y de 40 a 41. Suficiente, ¿no? No como aquí a la derecha pues empieza a decir, a leer de barrita en barrita. Y eso es un gran error que observamos en las tesis, en informes, que después nos cuesta mucho, ¿no? Haber hecho eso. Tengo la experiencia de un profesor que vino de los Estados Unidos, que se fue a trabajar en una universidad, que me enseñó la carrera de marketing. Yo tengo 2 carreras. Y nos comentaba, ¿no? De que iban por una plaza y habían varios competidores. Y escuchó la clase modelo de uno de ellos, con un jurado. Y entonces empezó a explicar este joven, una persona anterior a él, su tema, donde habían gráficos como este. Y empezó a leer barrita por barrita. El jurado le dijo, ¿sabes qué? Ten tu trabajo, no tenemos tiempo para estar escuchándote una lectura de barras. Y como se dice, los despacharon. Y esa es una gran verdad, es una gran realidad. La gran mayoría empieza a leer. El gráfico no se lee, el gráfico se interpreta, ya no lo olviden. Cuando estén ya en su 5º año escribiendo su tesis, acuérdense de la profesora. ¿Ya? Que no lo van a lamentar. Y siempre va a aparecer un grafiquito, siempre. Ustedes dirán, soy ingeniero industrial. Siempre, no lo olviden. Cuando existen demasiados sectores, los gráficos circulares aparecen abarrotados. Ya esto lo vimos, ¿no?
mintiendo con la escala. Miren, aquí tenemos en este gráfico 1, del lado izquierdo, correspondiente a las ventas en el 2011 en miles de unidades. Puede ser miles de botellas, miles de botellas de leche, miles de tarros de leche, etc. De jugos en botella. Y esta es la misma información. Ventas en el 2011 en miles de unidades. Y por acá tengo la variable ventas desde 11.000 unidades hasta, perdón, el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 o el trimestre 4. Y aquí igualito. Cada 3 meses, cada 4 meses. Pero no se ve lo mismo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, son del área de marketing o el área de ventas y van a exponer a su jefe inmediato y recién los han contratado en el trimestre 3, ¿qué les conviene presentar? ¿El gráfico 1 o el gráfico 2? A ver, ¿obvio o no obvio? ¿Estamos equivocados o no? Yo creo que el gráfico 2 es igual, profesora. Sí, ¿seguros todos? Te contratan en el trimestre 3 y le dices a tu jefe tus ventas cómo fueron en el trimestre 4. Acá lo mismo. Empiezas a trabajar aquí y le vas a decir cómo fueron las ventas en el trimestre 4. ¿Cuál de los dos gráficos te conviene? Entonces sería el 1, profesora. Claro, el gráfico 1. Llegué yo y las ventas crecieron exponencialmente. Desde 45.000 unidades a cerca de 50.000. Se nota algo bastante notorio en cuanto a su crecimiento. Aquí como que más o menos se mantiene constante, ¿no? En todo el año. ¿Sí? En cambio aquí, si yo comparo el trimestre 4 con el trimestre 1, desde que se inició el año, pues hay bastante diferencia. Ah, el otro año me contratan sí o sí. En cambio aquí no pasa mucho, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Por qué ese cambio en el gráfico? Si es la misma información, la misma variable, el mismo tiempo. La escala, pues chicos. Acá la escala está más reducida, va de 5 en 5, que aquí. Aquí la escala va de 25 en 25. Si yo cambio la escala, va cambiando mi gráfico. Entonces hay que tener cuidado. Y por aquí es algo similar. Por ejemplo, aquí, elecciones generales. La misma información. Los mismos partidos, 3 partidos. La cantidad de votos. Al partido PP. ¿Qué gráfico no le conviene que se presente? El primero. Apenas aparece en el terreno electoral. Aquí, sin embargo, si bien es cierto, está en último lugar, pero la diferencia no es tan grande, ¿no? Con respecto al anterior. Una vez más, la escala.
Aquí está de 250.000 y por aquí está, no veo bien, aquí está de 100, ¿no? Y aquí está de 250. Aquí hay una escala mucho más amplia. Acá hay mayor precisión. Y por aquí tenemos algo similar. Ya, otra observación. No podemos comparar con precisión gráficos circulares entre sí. Empresa A con empresa B. Recuerden que esto no refleja la realidad. En cambio acá, yo puedo comparar. Dentro de las mismas cantidades porcentuales, y por aquí tengo por regiones, norte, sur, este, oeste. En cambio aquí, miren, es la misma información, pero ¿bajo qué porcentaje? Aquí yo tengo todo lo que se registra en el oeste, todo lo que se registra en el oriente, oeste. ¿Cómo es que está distribuido según el tipo de empresa? En cambio aquí, el oeste, si ustedes miran la región celeste con esta, es como que casi por igual, casi en todas las zonas se ve, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, esto no va. Esto sí. Barras múltiples. Abusos frecuentes a que se someten los gráficos circulares. ¿Qué va a pasar? Disminuyen drásticamente su legibilidad. ¿Qué tenemos aquí? Calentamiento global, el CO2. Emisiones de CO2 por región del mundo. Tenemos países, Japón, India, Rusia, China, Estados Unidos, me parece, ¿no? Y aquí están los mismos países en gráfico de barras. Si ustedes observan aquí en la diapositiva 1, yo me fijaría en esa región celeste, ¿cierto? Que es la más amplia. Entonces yo diría, le corresponde a China. China es el país del mundo que más CO2 emite, que está muy por delante de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Estados Unidos es la barra verde. Sin embargo, eso no es verdad. Cuando se pone ya en un gráfico de barras, miren, China está en un tercer orden. 18%. Y Estados Unidos, 23. 23 es 23. 33%. Acá está, Estados Unidos. Pero esta zona parece menos amplia que la de acá, ¿verdad? Es porque está en un gráfico tipo 3D, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay que tener mucho cuidado. El gráfico de barras representa mejor que el circular. Aquí hay estudios. Este fue un trabajo que hice hace muchos años, donde hablábamos del consumo de moda en mujeres de 25 a 55 años, en toda la provincia de Trujillo. Niveles bajo, medio, alto, ¿no? Aquí no se ordenó alfabéticamente, sino por frecuencia. En este caso, porcentual.
queríamos analizar relación que hay entre el consumo y el lugar de residencia. Variables de tipo cualitativo. Niveles de consumo, en todo caso. Bajo, medio, alto. Y lugar de residencia, distritos. La Esperanza, El Porvenir, Vito Largo, Trujillo. Entonces hemos hecho un gráfico de barras compuestas. Del 100%, en cada barrita, de manera distrital, cómo se distribuye según su nivel de consumo. En La Esperanza resultó, miren, la mayoría de habitantes de La Esperanza, o de consumidores en La Esperanza, consumidores de moda, resultó en La Esperanza, ¿no? La mayoría de consumidores de nivel alto de consumo en todos los distritos fue en La Esperanza. Y en todos los distritos de estudio, la mayoría de consumidores de moda se presenta en un nivel alto, en todos. Este gráfico de barras compuestas entonces sirve para hacer un comparativo de variable secundaria con la variable principal. Y también se hizo similarmente con los estilos de vida. Mujeres conservadoras, modernas, sofisticadas, similar. Ya, en este caso, en cada caso ustedes me van a decir qué gráfico creen que sería el más adecuado. Atenta, Claudia, para llamar a un estudiante. No te escuché. Un gráfico de dispersión. Dispersión, ya, muy bien. Las dos variables son cuantitativas. Y además me dice que pretenda mostrar la relación positiva. Ya me está diciendo, ¿no? Que me va a salir una línea de tendencia positiva. El caso 2, el número 28. David. ¿Estás presente, David? Sí, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba leyendo el número 2. Ah, ya son las 5. Siempre nos pasamos. Ah. Ya, a ver, para terminar ya la sesión. Yo les voy a pedir que me ayuden a ver el tiempo, ¿ya? Me digan, profesora, falta 10 minutos. Porque si no, siempre entro tarde también con los chicos de las 5. Ya, a ver, David. ¿Qué gráfico harías? Vamos a establecer prácticamente la influencia que tiene una variable sobre otra, en este caso que son 2. A ver. Tenemos que ver la tendencia también. Sí. ¿También sería el de dispersión, como en el caso 1? Me parece que sí, un poco, la verdad. A ver, fíjate en las variables, ¿ya? Peso, talla. Variables cuantitativas. Ansiedad y autoestima. ¿Son cuantitativas? No, son cualitativas. En este caso podría ser... Disculpe. Bueno, a ver, si son cualitativas, podríamos hacer ¿qué gráfico? Uno de barras es pie, pero... Puede ser, ¿no? Pie no. No, pie no, que es barras. Ya.
Bueno, aquí hay otros más. Ya esas son para el examen. ¿Se dan cuenta que miren, que con un solo caso, un solo ejercicio, se puede uno evaluar tantas cosas, ¿no? No, cuando dice el examen es teoría o práctica. Si yo les pongo así un caso como los últimos, ya es teoría y práctica. Ya si yo le pusiera datos, o les diga, cree datos, cree una data para el gráfico, y también para que encuentre tal cosa, ya también estamos haciendo en base a ese caso, ¿no? Entonces, cuando demos un examen, no hay que pensar que uno va a preguntarles qué cosa es la media aritmética, qué cosa es una población, qué cosa es una variable. No, no, no. Aquí lo que se quiere es que ustedes adquieran ya vayan a un nivel de análisis, no a un nivel de memoria. Análisis quiere decir cuando se les presenta un caso, como hace un momento, y ustedes empiezan a decirme, a reconocer elementos, ¿no? ¿Quién es tu población? ¿Quién es tu muestra? ¿Qué variables hay? ¿De qué tipo? ¿Cómo harías tu cuadro? ¿Cómo sería el gráfico? Miren cuántas cosas, prácticamente todo el curso, en unas cuantas líneas, ¿ya? Entonces, acostumbrémonos a estudiar, a aprender, para obtener ya un nivel de análisis, una capacidad de análisis, de síntesis, más no a nivel memoria, que ya esos son los niveles más bajos, ¿no? Bien, chicos. Espero que con estas diapositivas haya reforzado el tema de los gráficos estadísticos para un mejor entendimiento y tal vez también para ayudarles a su tarea número 2. Hacer comentario. Profesora, ¿ese PowerPoint lo va a subir al aula virtual o no? A ver, vamos a pensarlo. Sí, probablemente sí. ¿Ya? Para que sí, de todas maneras lo tengan. De un momento más que me desocupe o mañana mismo. ¿Y chicos? Ya está bien, gracias, profesora. Entonces los dejo hasta el lunes. Chao, chao.